Buenas tardes, amigas, amigos y amigues. Como todos los viernes desde que inició la pandemia, nos encontramos por este medio. Hoy damos inicio a la charla 22 de los viernes con Proterra. Nos acompaña la extraordinaria arqueóloga Annick Daniels. Con la charla Ve la arquitectura de tierra desde la arqueología. Annick Daniels nace en Bélgica y es licenciada y doctora en arqueología por la Universidad de Gante en Bélgica. Y también es doctora en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Trabaja desde 1981 en la arqueología de la costa del Golfo de México y desde 2004 específicamente en la arquitectura monumental de tierra en Mesoamérica. Su origen y desarrollo y sistemas constructivos, la selección y preparación de materiales de construcción y de sus aditivos orgánicos. Con publicaciones nacionales e internacionales al respecto, tiene el interés de complementar esta investigación con estudios comparativos a nivel continental. Es miembro de la Red Iberoamericana Proterra de 2009 y actualmente es parte del Consejo Consultivo. Por favor, Annick, tu público te está esperando. Adelante. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Antes que todo, muchas gracias por haberme invitado en esas charlas. Me da mucho gusto estar con ustedes y tener esa oportunidad de poder compartir lo que he aprendido de la arquitectura de tierra como arqueóloga. Soy la única formada en arqueología ahorita en la red y aprendí muchísimo de ustedes y también de lo que hemos estado encontrando desde la arqueología, que es lo que me gustaría compartir con ustedes. De entrada, empezando a trabajar con la tierra, sentí dentro del gremio de arqueólogos que consideraban que era como que un tópico de relativo interés secundario. Y luego, entrando a Proterra, me di cuenta que es una percepción bastante común. Igual los arquitectos, los ingenieros y los conservadores con los que yo he hablado me dicen lo mismo. Hay que remar un poco contra la corriente cuando uno quiere defender la importancia de la arquitectura de tierra y como que siempre dentro del gremio consideran que no es arquitectura muy seria. Entonces, viéndola desde una perspectiva un poco histórica, tengo la impresión de que la culpa la tiene Vitruvio, porque dentro de las currícula que he visto de arquitectura, básicamente se basan en la historia de la arquitectura a partir del mundo clásico. Y en esta formación es muy central Vitruvio. ¿Pero quién fue Vitruvio? Vitruvio trabajó con Julio César, él hizo sus grandes escrituras justamente en el momento donde la Roma republicana se transforma en una Roma imperial. Y habla muy poco del opus latericium, que es la arquitectura de adobe. Y eso se entiende si uno lo ve históricamente porque el Mediterráneo en esa época construía en adobe. Entonces, no habla mucho del adobe porque todo el mundo construía de adobe, entonces era la técnica conocida. Lo que él está haciendo cuando escribe, cuando Julio César más o menos lo nombra, digamos, el equivalente de secretario de Desarrollo Urbano, es cómo construir en ámbitos urbanos. Entonces, Roma está creciendo, necesitan construir mucho más para meter más gente en menos espacio, lo típico de cualquier gran ciudad. Y entonces ahí es donde marcan la debilidad del adobe para aguantar las cargas de compresión. De ahí Vitruvio le pone más interés en lo que es el ladrillo y la piedra, es el principio del ladrillo en el mundo clásico. Entonces, el problema es que desde ahí empieza a percibirse como que el adobe no es lo importante para una arquitectura seria en comparación con el ladrillo cocido, la piedra o el cemento.
Y esta es la percepción que se tiene en las currículas de arquitectura en Europa, que lo retoman desde el mundo clásico, y en Latinoamérica eso tiene como efecto que básicamente la arquitectura seria sea desde la colonia, cuando nos llega el paquete de la versión occidental de lo que es arquitectura seria. Entonces, es bastante difícil encontrar información de arquitectura de construcciones hechas antes de la colonia. Entonces, la búsqueda bibliográfica es la que me llevó a ello. Y de ahí digo, por eso es tan importante empezar a ver la arquitectura de tierra desde la arqueología. Porque la arqueología, más allá de esos 500 años en Latinoamérica o los 1000 años en Europa, o dentro de la forma occidental de ver la arquitectura seria, nos permite ver lo que fue el origen de la arquitectura dentro de la historia de la humanidad. Nos permite ver la larga duración de la arquitectura y también demostrar que fue la primera expresión de arquitectura monumental de todas las civilizaciones. La muestra un botón. Tengo aquí 4 imágenes mostrándoles las cunas del Estado, las cunas de los grandes crecimientos urbanos del mundo. Y en el tercer milenio antes de Cristo aproximadamente, tanto el Valle del Indo como Mesopotamia, como Egipto, como los Andes, empiezan a construir grandes programas urbanos y lo construyen en tierra. Luego, también lo que aporta la arqueología es que también es la expresión más antigua del trabajo humano para crear construcciones perennes y que continúa hasta la fecha. No creo que haya otra técnica o forma de construcción que tenga una historia tan larga y tan destacada. Los basamentos de tierra empiezan incluso desde el final de la Edad de Hielo. Hay fechas de 12.000 a.C. en Brasil. Luego el bajareque y el adobe modelado, todavía no de molde, aparece al inicio del Holoceno, vaya, cuando termina la Edad de Hielo y empieza a suavizarse el clima a nivel mundial, 9.000, 10.000 a.C. Tenemos evidencia más o menos contemporánea tanto para el bajareque como el adobe, y eso se sitúa en lo que llaman los arqueólogos el neolítico acerámico. Todavía son gente, básicamente cazadores-recolectores, con un principio de agricultura. Todavía no tienen cerámica, pero ya construyen. Les voy a mostrar esta imagen, que es probablemente la pintura mural sobre muro de adobe más antigua del mundo, que fue encontrada recientemente en Siria en 9000 a.C. por un equipo de arqueólogos franceses. Entonces, lo que da la arqueología a la arquitectura de tierra son sus cartas de nobleza. Generalmente, cuando habla uno con arquitectos e ingenieros, le ponen el énfasis a que la arquitectura de tierra es importante porque es económica, sostenible y bioclimática. El plus que aporta la arqueología es que es una arquitectura duradera, porque a pesar de tener 13.000 años, encontramos esos vestigios de arquitectura. No hay ningún tipo de arquitectura humana que haya durado tanto. Y no solamente es duradera, es prestigiosa. Es la primera arquitectura y es la primera arquitectura de las grandes civilizaciones del mundo. Aterrizando cada vez más cerca sobre América, como ya he propuesto antes, yo veo a nivel arqueológico 5 grandes tradiciones, de norte a Sudamérica. En la cuenca del Mississippi, los grandes montículos, y en el suroeste de Estados Unidos, la tradición pueblo. México con Mesoamérica sería otra tradición. Y luego en Sudamérica, por un lado los Andes y por el otro las tierras bajas amazónicas y de Sudamérica.
Todas esas tienen tradiciones de arquitectura de tierra, donde la tierra funciona como elemento estructural. Lo que he observado que me parece interesante es que sobre la vertiente atlántica predomina la construcción de tierra apisonada, los grandes montículos o mounds, como se llaman. Mientras que en la vertiente del Pacífico, las arquitecturas son más de bloques de tierra apilada, de adobe, de terrones, pero trabajan en bloque. Mesoamérica, como está en medio y justo en la parte delgada, comparte los dos. Si vemos en términos de tiempo, es muy interesante. Por mucho tiempo se pensaba que lo más antiguo era al mismo tiempo los Andes y la zona mississippiana. Ahorita, investigaciones más recientes sugieren que los primeros montículos empiezan en el ámbito amazónico. Y de ahí se distribuye posiblemente hacia los Andes con tierra apisonada, con Huaca Prieta, 6000 a.C. también, y los primeros bloques de adobes modelados o de terrones en la costa norte de Perú. También hay un foco de desarrollo muy temprano en Estados Unidos, en el ámbito mississippiano, y pueden observar que en Mesoamérica vamos muy a la saga. Las primeras construcciones de tierra apisonada ocurren en 1700 a.C. Entonces nos tardamos mucho. Mesoamérica lleva bastante retraso comparado con Sudamérica, sobre todo la zona amazónica y Norteamérica. Aterrizando a México, muchas veces cuando uno habla de arquitectura mesoamericana piensa en las grandes pirámides del altiplano, como las de Teotihuacán, o las de la zona maya, que son de piedra caliza. Pero esto es desconocer que hay una tradición muy fuerte de arquitectura de tierra, de pura tierra en la zona de tierras bajas, que son los puntos en rojo, y de tierra recubierta con piedra y eventualmente con cal, que son las partes de terrenos más altos y más áridos. Hacia el norte tenemos evidencia de tradiciones que se comparten con el suroeste de Estados Unidos. Entonces, sí hay mucha arquitectura de tierra, aunque no sea bien percibida en el caso de Mesoamérica. Aquí pongo algunos ejemplos de las evidencias más tempranas de pirámides, canchas de pelota, patios hundidos, grupos astronómicos típicos para la zona maya, que van a ser los prototipos para lo que va a ser verdaderamente la arquitectura de tierra mesoamericana, ya recubierta de piedra. Entonces, muchos de ustedes a lo mejor habrán pensado que esos edificios eran de piedra, como la del Sol en Teotihuacán, pero esa pirámide de hecho es tierra apisonada, solamente recubierta por una cascarita de piedra. Entonces, es necesario empezar a entender las formas en que fueron construidos esos edificios para entender las soluciones originales que le dieron para lograr una arquitectura que aparentemente fue el prototipo de la arquitectura de Mesoamérica. ¿Cuántas técnicas constructivas hay en la época prehispánica en general en América? Básicamente considero que hay 5. No descarto que pudiera haber más, pero hasta cuando menos son las técnicas para las que tenemos evidencia arqueológica. Tierra apisonada para hacer grandes basamentos, rellenos. No hay que confundirlo con tapial, es un problema de ponerle el nombre a la técnica. Adobe, hay en América. Bloques cortados que pueden ser llamados tepetates, cancagua, tepechampa, sod, mot, según. Tierra modelada, que tiene un nombre más preciso en francés y en inglés, como el cobo labor, y incluiría en esta técnica una técnica particular de Bolivia y Perú, que sería el Chuipahuahua, que nos definió la nueva compañera de Proterra, Irene de la Veris. Y
En quinto lugar, posiblemente tierra vertida. Hasta el momento no tenemos evidencia arqueológica de que existiera tapial en la época anterior a la conquista de América. Voy a repasar brevemente las diferentes técnicas con sus evidencias arqueológicas. Los grandes basamentos de tierra, generalmente cuando son excavados por arqueólogos, son mal registrados. Dicen, es un relleno de tierra. Pero no empiezan a hacer registros fehacientes de cómo están hechos esos rellenos. Cuando empezamos a tener información más específica, vemos que son rellenos estructurados, donde van jugando con diferentes texturas de tierra para desarrollar un sistema de control de presión interna. Los más tempranos los tendríamos ya registrados con dibujos en Monte Castelo, en Brasil, 6000 a.C. En México, como les indicaba, es más reciente, y continúa casi todo el periodo hasta el momento del contacto. Y no solamente en América, me llamó la atención cuando me tocó ir a un seminario de arquitectura de tierra en Japón, también existen los rellenos estructurados hasta allá. Entonces infiero que también en Europa y Asia. ¿Cómo son los rellenos estructurados? Voy a dar dos ejemplos. Uno, el más antiguo, el relleno de la pirámide de La Blanca en Guatemala, que es la pirámide la más antigua conservada, 900-600 a.C. Podemos ver que hay dos etapas constructivas, un primer relleno con una primera rampa que da acceso a la pirámide y luego un segundo relleno con una segunda rampa. Esa es la foto de esta parte del relleno. Vemos los rellenos y las rampas. Pueden ver que hay diferentes texturas. En café son arenosos, en amarillo son arcillosos. A la hora de estar acarreando las cargas de arena, se van intencionalmente intercalando unos con otros, porque la arcilla evita de que se deslice las tierras arenosas, y al mismo tiempo la tierra arenosa que vierte uno encima de la arcilla evite que uno se resbale a la hora de subir a la pirámide para seguir haciendo las cargas a la hora de construir. La segunda ventaja de este tipo de relleno estructurado es cuando ya está terminado el edificio. El mismo hecho que estén intercaladas las texturas permite que la humedad circule en el edificio sin nunca atorarse o embolsarse, porque siempre puede transitar a través de las áreas más arenosas. Entonces, eso permite tanto el tránsito de la humedad capilar como el tránsito de la precipitación que pudiese llegar o penetrar a través de la precipitación pluvial. Cuando estuvimos excavando en el proyecto del Dr. Love, logramos despejar un canastazo de esta tierra arcillosa, la secamos, la pesamos y pudimos ver que pesaba casi 70 kilos, que históricamente más o menos concuerda con el peso máximo que puede transportar un cargador para pocas distancias, menos de 1 o 2 kilómetros. Entonces estamos viendo de veras cómo se iba haciendo ese tipo de rellenos. En el caso de La Joya vimos una transformación. La primera etapa constructiva, que es esta reconstruida aquí, tenía un sistema de cargas alternas que permitió un ángulo de más o menos 30 grados, que es un ángulo de estabilidad natural. Cuando hicieron la segunda etapa constructiva, utilizaron un sistema de rellenos estructurados más sofisticados. En vez de alternar cargas de texturas distintas, hacen grandes bloques de más o menos 1 metro de altura, alternando barro con arenas, barros con arenas, barros con arenas, barros con arenas y barros. Esto permite controlar mucho mejor la presión interna y entonces logran tener inclinaciones de hasta 45 grados.
Otra vez la arcilla contiene la arena y la arena evita de que la arcilla se expanda y se contraiga demasiado por los ciclos de humedad. Entonces son sistemas de rellenos muy sofisticados que hay que aprender a reconocer e interpretar. Otros sistemas son los rellenos de adobes masivos. Los más tempranos en América están en el Valle de Oaxaca, que va a dar mucho gusto a Ramón. Luego se distribuyen todo el altiplano central mexicano, pero también lo habrá en la costa del Golfo. Interesantemente, cuando aparece en Sudamérica, en Perú, lo hace casi 1000 años más tarde. Y yo voy a proponer que puede haber sido un caso de transferencia de tecnología. ¿Cómo son esos rellenos de adobes masivos? Los primeros están hechos con adobes plano-convexos en el 1100 a.C. Luego los reemplazan en el 700 por adobes rectangulares. En adobes rectangulares también los encontramos en la costa del Golfo. Esa es una foto de la venta donde se ve un gran montículo con un relleno masivo completamente hecho de adobe revestido de piedra. Ese está fechado 900 a 500 a.C., que sería la evidencia más antigua de adobes rectangulares en Mesoamérica. Luego esos adobes masivos, rellenos de adobes masivos se van a hacer mucho más comunes. Aquí los tenemos en Teotihuacán, los usan no para las pirámides, pero sí para los rellenos de las plataformas. Esos llegan a Perú con moche. No había rellenos de adobes masivos antes. Y tienen 1000 años de antigüedad mayor en Mesoamérica. Y es el momento donde empieza a haber esa relación marítima entre Sudamérica y Mesoamérica para el intercambio, sobre todo la concha Spondylus. Entonces pensamos que a lo mejor Moche adopta tanto el adobe rectangular como la puesta en obra de rellenos de adobes masivos desde una tradición mucho más antigua en Mesoamérica. Y luego también se populariza, por ejemplo, llega a Salvador relativamente tarde, en el 600 después de Cristo, es cuando empezamos a verlo, por ejemplo, en el sitio de San Andrés, que está construido completamente de un relleno masivo de adobes, aquí los vemos, recubierto de repellos de barro. Pero ese es más tarde, en el 600. Luego hay otra técnica que son los cajones de adobe. Es otra vez, los más antiguos están en Valle de Oaxaca. Primero otra vez con adobes plano convexos. ¿Cómo son los cajones? Se van haciendo celdas de muros de adobe y esas celdas se van rellenando con tierra suelta y macizada, apisonada. También en el 700 pueden empezar a hacerlo de adobes rectangulares. Vemos aquí los cajones radiales que contienen el relleno de tierra. Esa técnica luego se populariza en el altiplano de México. Vemos una primera etapa constructiva de la pirámide Tlaxcala y luego los muros de los cajones de adobe adosados para contener los rellenos de la segunda etapa constructiva. De esa misma técnica está hecha la pirámide más grande de América, que es la de Cholula, si bien tiene 8 etapas constructivas. Hay partes que están hechas de rellenos de adobes masivos y otras partes con cajones. Ese es un corte publicado en la tesis de Amparo Robles, donde vemos que la parte, hicieron un gran túnel a través de toda la pirámide, y como pueden ver hay rellenos de adobes masivos en la parte exterior de la pirámide, mientras en la parte interior están utilizando la técnica de cajones para controlar la presión interna del relleno.
Entonces esos cajones se vuelven comunes también en Teotihuacán, las tenemos en la pirámide de la luna y la serpiente emplumada, y luego se expande hacia la costa pacífica. Los tenemos en Jalisco, en la costa del Pacífico, en el sitio de Amapa para el clásico tardío. Y ahí otra vez es interesante, porque esa técnica de cajones que tenemos en Mesoamérica desde 1000 a.C., aparece otra vez en la zona andina, más o menos después del 800 de nuestra era, o sea, casi 2000 años más tarde, como una tecnología propia de las culturas Lambayeque y Chimú. Eso lo publicaron Chirinos y Zárate en 2018, y está bien reportado y se ha asociado con una novedad tecnológica inventada por los estados guerreros del centro norte de Perú. Pero es una tecnología mucho más antigua en Mesoamérica. Ahí otra vez yo supongo que puede haber sido una transferencia tecnológica justo en el momento cuando en Mesoamérica se adopta la metalurgia de tradición andina septentrional. Entonces, la metalurgia en Sudamérica es muy antigua, pero llega a Mesoamérica hacia 800 después de nuestra era. Ahí es cuando empiezan a tener interés en producir objetos de cobre y toman una tradición del sur. Pero al mismo tiempo me parece significativo que hacia el sur están encontrando o inventando una tecnología de control de presión interna para la cual no había ninguna tradición anterior en Perú. Y yo creo que no es una coincidencia. Los muros muchas veces se hacen con adobes. Esos podrían ser los adobes más viejos de Mesoamérica. Es Paso de Alamada, es una gran residencia y tiene postes que indican que probablemente el techo estaba hecho de palma, pero tiene muros internos que no queda claro porque no lo analizaron bien los que lo excavaron y después taparon este edificio. Entonces no sabemos si son adobes o si pudiese ser tierra apilada. Es muy vejante porque serían los más viejos de Mesoamérica. Pero después sí, con la venta y con los olmecas tenemos la evidencia de los adobes cuadrados y después se empiezan a utilizar para muros tanto en el Valle de Oaxaca y el altiplano en general como en la costa del Golfo. Aquí lo vemos, sus muros de adobes en La Joya. Todo está construido de tierra, son adobes de tierra con mortero de tierra y repellos de tierra. Pero parece haber dos tradiciones. En las tierras bajas todo se hace de tierra y arranca inmediatamente del suelo superficial. En el altiplano, desde el Valle de Oaxaca, donde tenemos la evidencia más antigua, empiezan con zócalos de piedra y recubren los muros con cal. Y esa es la tradición que continúa hasta la actualidad, la tenemos todavía en el altiplano de México, continúa en la arquitectura vernácula. La tradición completamente de tierra se pierde en las tierras bajas después del 1000 por cambios y conquistas de gente del altiplano en la costa. La cuarta tecnología es la tierra cortada. Entonces tenemos rocas suaves que se deshacen en agua. Habíamos quedado que técnicamente eso representa una arquitectura de tierra. En México se usa tepetate y toba, que normalmente son de origen volcánico. Entiendo que hay un material parecido que se llama el cancagua, que en Chile, Ecuador y Colombia, y en África y en India usan más bien las lateritas. Son tierras suaves que se pueden cortar con herramientas de piedra o de madera y que después expuestas al aire se van a consolidar. En México las tenemos en Xochitecatl y Teotihuacán. En Sudamérica es el único lugar donde hay tierra cortada con zacates. No tenemos evidencia ni en Norteamérica ni en Mesoamérica. Son los famosos tepes o champas que utilizan para los putucos de Bolivia y Perú, donde cortan
la tierra superficial con todo y la vegetación, ya sea se coloca con la vegetación para arriba o la vegetación para abajo. Eso se parece mucho a una tecnología que se sigue utilizando hoy en día, sobre todo en África y Asia, con las famosas lateritas. Otra es la tierra modelada, perdón, la cuarta, el cob o la borra en francés. Se usan con puños de lodo o bolas de lodo que se aplican en húmedo. Tenemos el caso en el mundo entero. Voy a presentar unos ejemplos arqueológicos de España. Pueden ser bolas o pueden ser bloques rectangulares que se colocan de manera húmeda. Se pensaba que era una tecnología o una técnica de construcción únicamente para habitaciones bastante modestas y porque no puede hacer muros muy altos, pero esa es una preconcepción que resulta ser incorrecta. Ese es un muro de bolas de tierra modelada en España y pueden ver, parecen adobes plano convexos, pero no lo son porque cuando los desmontan se puede ver cómo las bolas traen la impronta de la bola sobre la cual la tiraron. Quiere decir que se colocó en húmedo. Entonces, no son adobes, son bolas de tierra apilada. Tenemos el caso en Joya de Serén, donde probablemente sean bloques húmedos, hacen bloques de tierra y los van colocando cuando están húmedos. Esos columnas, como estas también, probablemente no son adobes y probablemente son tierra apilada, pero hecha en bloques colocadas en húmedo, que están relacionando entonces o cerradas por paredes de bajareque. Las tenemos también en la tradición norteña del suroeste de Estados Unidos que llega hasta el norte de México. Tenemos aquí la presencia de tramos de tierra apilada que se va formando tanto en paredes planas como en paredes circulares. Entonces se va levantando un tanto o una cama de lodo hasta 30, 40 centímetros, se deja secar para que entonces aguante la siguiente cama. Aquí vemos las diferencias niveles, cómo van subiendo cada 30 o 40 centímetros. Entonces yo decía, se pensaba que era para construcción relativamente modesta, pero encontramos ahorita evidencia por fin de que también ocurre asociada a construcción de adobe en zonas monumentales plenamente urbanas. Ese es un caso de La Joya, donde podemos ver aquí un muro de tierra apilada, típicamente se va haciendo más angosto hacia arriba para que tenga más estabilidad. Y como pueden ver, no es un muro de adobe, se ha hecho con grandes, de manera monolítica, con mezclas parejas que se van levantando en húmedo hasta que se acabe y entonces continúan con otra. Y ese está en un muro que une un palacio con otro en la plena plaza principal de La Joya. Entonces no estamos hablando de un espacio moderno. Todavía más significativo, en un área habitacional inmediatamente frente a la pirámide del Sol en Teotihuacán, encontraron esta zona residencial y pueden ver que esos muros, de hecho, fueron muros de cob. Son tierra apilada con unas cuantas piedras, pero no son muros de piedras, son muros levantados sobre base de piedras, de lodo y luego estucado. Eso sí, bien estucado. Entonces, estamos viendo que la tierra apilada no solamente va a ser una técnica de segunda o para arquitectura muy modesta, la encontramos en ámbitos principales de grandes sitios. Y ese es otro caso muy
obvio lo presento desde Turquía, parecería ser una pared de adobe, pero pueden ver que no hay evidencia de mortero. Lo que estamos viendo son bloques cortados, colocados en húmedo, que por el mismo peso y la humedad de las piezas van a tener asentamientos, pero que no parten el adobe y no hay necesidad de mortero. Eso sería un ejemplo muy bonito de un muro hecho de bloque húmedo. Por último, la tierra vertida en encofrado. Se le va a dar mucho gusto a Yola si anda por ahí. Hay solamente evidencia de ese tipo de construcción en Paquimé, o cuando menos se ha propuesto, que está en el norte de México y pertenece a la tradición de la cultura mogollón del suroeste de Estados Unidos. Ella excavó en los años 60 y 70 un arqueólogo norteamericano que se llama Charles D. Peso. Y él en sus excavaciones encontró a cierta distancia al pie de los muros, esa es una planta, pequeñas evidencias de huellas de postes y de tablas. Y él infiere que esas pequeñas huellas de postes es la evidencia de las estacas que contenían un encofrado. Y él dice que podría haber sido tierra vertida. Entonces, hay que tomar en cuenta que Paquimé tiene condiciones muy particulares. Para empezar, es una zona de desierto, muy caliente y muy seca, pero tiene un río perenne. Y la tierra del lugar se llama caliche, es una tierra rica en cal. Entonces, esos tres elementos podrían indicar de que sí era posible de andar mezclando tierra con agua y vertirla en forma líquida en un encofrado y que el ambiente estuviera lo suficientemente caliente y seco para permitir de que se vaya desmoldando de manera bastante rápida. Pero no es seguro. Podría, de todos modos no es tapial, porque como vamos a ver en una foto adelante, no tiene las capitas, la estratigrafía típica del tapial. Podría ser tierra vertida o podría ser lo que los franceses llaman la bourre blanchée, que es tierra apilada pero dentro de un encofrado. De todos modos, hay la evidencia arqueológica de que había algo al pie de los muros que detenía posiblemente un encofrado, pero está la discusión si se trata de tierra vertida o bourre blanchée. Esa es la foto de un sitio cercano a Paquimé. Hay una serie de sitios subordinados a este sitio, que podría ser tierra apilada normal. Vemos claramente que no es un tapial, no tiene la estratigrafía típica de la tapia, pero podría ser sencillamente apilado con camas de 30-40 centímetros de espesor de lodo que va subiéndose a medida que se avanza. Entonces, no es tapial. Rápido, cómo es el tapial y cómo va a dejar una estratigrafía horizontal fina de las capas apisonadas que no se han podido observar en sitios prehispánicos. Entonces, rápidamente voy a terminar con algunas reflexiones sobre qué he aprendido desde mi propia investigación. Mi área es la costa del Golfo, que se conoce en el clásico por la arquitectura como Tajín, y el área sur con todas las figurillas. Hay una arquitectura soberbia, con patrones urbanos recurrentes de mucha altura, con pirámides y canchas de pelota, pero todo es tierra. Cuando empecé a excavar en La Joya, fue posible ver que es una arquitectura muy formal, que es conforme a lo que se ve en el resto de Mesoamérica, de piedra o de caliza. Por eso empecé desde el 2004 a hacer varios proyectos, aquí los deletreo, pero para adelantar y no tomar más tiempo. Lo que observé es que la arquitectura de tierra prehispánica tiene varias características que no corresponden con los conocimientos modernos de la arquitectura de tierra. Son soluciones arqueológicas prehispánicas que actualmente ya no
se aplican. Para empezar, a diferencia del famoso refrán que está en todos los manuales de arquitectura de tierra, es una arquitectura que no tiene ni botas ni sombrero. Basamentos con rellenos estructurados que son una solución muy propia y original para controlar tanto la circulación de la humedad interna como las presiones internas. Hay adobes que no fueron hechos en moldes de madera. Los adobes y los repellos son mucho más arcillosos que lo que recomiendan los manuales modernos. Los repellos son repellos que corren sobre toda la construcción. Y ya tengo evidencia del uso de aditivo asfáltico que se pensaba era un invento del siglo pasado. Aquí tienen la pirámide. Esa pirámide nunca tuvo zócalo de piedra y nunca fue techada. Entonces, y aguantó, esa primera etapa constructiva aguantó 300 años y la siguiente aguantó 700 años. Entonces, sin botas y sin techo aguantó muy bien. Esos son a través o gracias a esos rellenos estructurados. Los adobes que tenemos en los muros no tienen las paredes perfectamente rectas como deberían tenerlos un adobe hecho en molde de madera. Ese es un corte de un adobe arqueológico. Viendo ese tipo de forma, supusimos que podría haber sido hecho en hoyos en la tierra de forma rectangular, regular. Esa es una reproducción. Pueden ver cómo el perfil de un adobe arqueológico se parece mucho más a un adobe hecho en hoyo que a un adobe hecho en molde. Entonces, eso nos abre la posibilidad de que se pueden hacer adobes de forma estandarizada, de una manera que no sea con molde de madera. Y eso tiene lógica porque en una civilización neolítica que no tiene herramientas de metal, es bastante difícil, o cuando menos trabajoso, tratar de hacer un molde de madera. Luego, los adobes y los rellenos arcillosos. Los manuales normalmente nos dicen que adobes y repellos deben tener de 50% de arena para arriba, hasta 70% de arena. Échale arena. Lo que encontramos arqueológicamente es de 50 para abajo. De hecho, 50 es el límite superior de la proporción de arenas que hemos encontrado. Normalmente, repellos y adobes tienen fracción fina en un 75-80%. Repellos corridos. En el momento que empieza a querer usar esa propiedad de la arcilla para proteger lo que era un edificio totalmente de tierra. Y aquí son los resultados por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas y por isótopos que marcan que dentro de los pisos de adobes de La Joya y de otros sitios del Golfo se han encontrado residuos de bitumen o asfalto que indica que ya para entonces, principio de nuestra era, hace 2000 años, ya habían entendido las propiedades del aditivo asfáltico para consolidar la arquitectura de tierra, que se pensaba era una invención de los años 1930 y que sigue formando parte de las recomendaciones de los manuales de construcción. Claro, aprender todo eso no fue solamente desde la arqueología, el equipo tuvo que ampliarse mucho a través de varias disciplinas para poder resumirles esas propuestas que les estoy haciendo ahorita.
Entonces, por eso yo creo que es muy importante de seguir viendo la arquitectura de tierra desde la arqueología, retomando la propuesta del inicio. ¿Por qué? Porque nos abre una ventana sobre una tecnología previtruviana, que es normalmente la base de lo que concebimos como es la arquitectura hoy en día. Vemos que hay una tecnología muy sofisticada que sirve en el trópico húmedo, donde generalmente muchos arquitectos están preocupados sobre si se puede o no construir en tierra. Podemos ver variaciones regionales. Aparentemente el uso del componente asfáltico es únicamente donde naturalmente hay petróleo accesible en la costa del Golfo. Hay diferentes sistemas constructivos que reflejan diferentes sistemas de organización social y de niveles de profesionalización del oficio. Y en muchos aspectos, y eso quiero hacer la hincapié, es diferente de lo que recomienda la normativa moderna de construcción. Por ende, hay mucha importancia. El impacto es importante para la arqueología, bueno, eso soy yo, pero también para la preservación del patrimonio de tierra, porque solamente se puede conservar bien lo que se entiende cómo fue construido. Es importante para la gestión de sitios abiertos al público y es importante para la construcción moderna. Ya las últimas imágenes llevan a lo que serían la bibliografía para el crédito de las imágenes, que podrán, en dado caso, consultar después. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Anik, por la excelente charla, pues siempre es muy enriquecedor el ver la arquitectura desde otro punto de vista. Si alguien quiere preguntar algo a Anik, levanten la mano y con todo gusto le pasamos el micrófono. Bueno, en lo que se animan, Anik. Graciela quiere. Ah, Graciela. Esto, qué bueno que tú si alcanzas a ver toda la pantalla. Adelante, Graciela, por favor. Bueno, mira, hay una cosa que no se habla aquí, pero que una cosa que me llamó mucho la atención hace unos 12 o 13 años, que yo vi que aparece, lo han mostrado, arqueólogos de la zona de la Mesopotamia asiática, y que es un conjunto de adobes apilados de algún modo que pueden tener, por ejemplo, 60, 60 centímetros de altura y 1 metro o algo así de largo, que los atan con unas sogas gruesas, una cosa de este grosor, de este tamaño. Están atados, se ve que ponen las sogas en el suelo, apilan los adobes y después atan con eso. Y a todo eso lo embarran después por afuera, con lo cual las sogas esas también quedan embarradas. ¿Algo de eso ha aparecido en América? No, no lo he visto todavía. He visto una cosa parecida en Japón, pero asociado a tapial. Ahí las cuerdas que usan para amarrar el encofrado no las sacan, las dejan colgar sobre el muro y sobre eso repellan. Entonces la misma soga hace que el repello se adhiera bien a la pared, que es un poquito, no es tan estructura, digamos que no es tanto sobre la consolidación de los adobes, pero sí ayuda mucho para el repello. Hasta la fecha no he visto ningún reporte de sogas en arquitectura de tierra. Habría que buscarla en Perú, donde tienen buenas condiciones para que las sogas se conserven. Hay una idea parecida con las xicras de Caral, pero esa contienen piedras, no es arquitectura de tierra. Es otra cosa. No, para América se la debo. Muy bien, muchas gracias, Graciela. Anik, yo una vez conocí, bueno, te fui a visitar junto con
junto con el doctor Luis Fernando Guerrero Vaca, la pirámide de la Joya, aquí en México. A 20 kilómetros del mar se encuentra esta pirámide. Al final descubrieron qué aglutinante o qué aditivos o algo que haya tenido materia orgánica para mantener esos adobes, creo que son de 60 por 1,20, ¿por qué no se desbarataron? ¿Por qué están intactos? En un lugar tropical húmedo a 20 kilómetros del mar que ha soportado huracanes, sobre todo. Sí. ¿Qué es lo que tiene para que esos adobes no se hayan desbaratado? ¿Y cuántos años tienen, más o menos? Pues lo que está aparente es más o menos de principio de nuestra era. La pirámide, lo que les mostré, son etapas ya tempranas, vaya, entre principio de la era 200 después de Cristo, entonces tienen 2000 años. Lo que decía, de la Joya hicimos las pruebas tanto en adobes, repellos y ahí sí lo que se encontró fue que contienen aditivo asfáltico. Entonces eso sí les ayudó mucho. De hecho, estamos a 6 kilómetros del mar en línea recta. Estamos a 20 kilómetros de Veracruz, al sur de Veracruz, pero el mar está apenas a 6 kilómetros en plena planicie costera. Y le han venido encima varios huracanes y mira que aguanta bastante. Muy bien. Ramón, ¿Te refieres a petróleo? Sí. En la costa del Golfo tiene afloramientos naturales de petróleo desde la aparentemente es un recurso oportunista donde tienen chapopote disponible. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Parece que acá Eduardo Fernández está levantando la mano, luego Dulce María y Yoli también. Ramón, adelante, yo tengo Yoli. rato levantando la mano, pero me paso a formar. Perdón, Yoli, vas tú. Me paso a formar. No, pues, en primer lugar, agradecerle a Nick, su charla siempre muy rica, nos enseña muchísimo, al igual que todas las de Graciela, pero sobre todo mencionó algo muy importante, ¿no? Si no conocemos lo que se hacía antes, no podemos continuar con los estudios actuales y preservar lo que ya se encuentra. Y así es que muchas gracias. Tu charla muy enriquecedora. Y quería preguntarte, ¿en qué sitio acá en Tamaulipas? Son dos preguntas. ¿En qué sitio acá en Tamaulipas se encontraron que también se utilizaba el bitumen? Porque sabemos que toda esta zona, Tamaulipas, Veracruz, es rica bueno, pues en petróleo, no en balde, es una de las zonas, el Golfo de México, a lo que se dedica, ¿no? Actualmente la gente. Y la otra, ¿hacían esta mezcla o ya directamente del suelo que ellos tenían, ya venía mezclado de forma natural? Esa es la otra pregunta. Bueno, la primera pregunta es que en la zona huasteca, que fue el lugar de origen del boom petrolero mexicano, hay muchas chapopoteras y hay muchos sitios arqueológicos del preclásico al posclásico que tienen evidencia de uso de chapopote para recubrir pisos y paredes. Entonces, no es difícil reconocerlo porque están embadurnados de esa cosa negra apestosa. Entonces, hay muchos reportes arqueológicos de uso de chapopote en la Huasteca, Altamira, Loma del Real, Las Flores, hay muchísima información. ¿En Las Flores también? Porque esa la tenemos aquí. Sí, Las Flores también utilizó pisos de chapopote. Mira, qué interesante. Donde estudié, es que son pruebas caras, que necesitas tener las muestras. Trabajamos con muestras de un sitio que se llama Lomas del Real, que está casi en la playa, un poquito arriba de Tampico. Sí, lo conozco. También. Ahí me dieron fragmentos de pisos de chapopote y fragmentos de pisos de tierra. Y
los dos, el de chapopote, obviamente me dio chapopote, lo que debía de ser, pero el piso de tierra también contenía chapopote, entonces yo siento que sí, vaya, tenía la costumbre de ir a extraer chapopote y mezclarlo en el lugar. Son cosas intencionales, son manufacturas antrópicas. Gracias, y me dio un gusto como siempre. Sí. Gracias, Ramón. No, con gusto. Si quieres, la hacemos así. Eduardo directamente pregunta. Ya vi que también la habías escrito, pero te abro el micrófono y después sigue Tonatiu. Gracias, Ramón. Buenas tardes, doctora Ani. Gracias. Ingresé tarde, pero muy interesante lo que alcancé a escuchar. Y me parece que su planteamiento de acompañar la antropología y la arquitectura en este proceso es vital. Es decir, eso prácticamente me lleva a pensar que hay que replantear en la actualidad muchas de las recomendaciones que hay para el trabajo de tierra. La pregunta que tengo en profundidad para hacerle la hizo Yoli, y era básicamente eso, ¿no? Saber si traían el material de estos yacimientos o hacían o tomaban de allí algunas sustancias y las aplicaban, y si en sus muestreos, en sus pruebas de laboratorio, habían logrado como establecer proporciones o este tipo de cosas. Pero ya casi que me lo respondió anteriormente. Muchísimas gracias. Pero mira, ahí sí puedo abundar tantito. En el caso de La Joya, pudimos identificar que el yacimiento estaba a 30 kilómetros adentro. Entonces, se da por entendido que no van a traer tierra de 30 kilómetros tierra adentro, más bien el puro bitumen, más útil. Tenemos evidencia de procesamiento térmico, entonces hay vasijas donde calentaban el bitumen, ya había procesamiento. También lo usaban para pintar la cerámica y para calafatear barcos. Entonces, no nos queda muy claro cómo lo procesaban para la arquitectura. Lo que encontramos son concentraciones muy pequeñas, porque hay dos cosas. Vaya, en la arquitectura moderna recomiendan entre 4 y 5% de emulsión asfáltica mezclada con la tierra. Entonces, de por sí son porcentajes muy bajos. Hicimos series de trabajo experimental con la doctora Yuko-Kita. Hicimos muros de prueba con diferentes porcentajes, 1%, 2%, 4%, 6%, 8%. La adición de 1% es suficiente para estabilizar la tierra. Es muy notoria la diferencia entre el control y el 1%. El 1% aguanta hasta la fecha, el control ya valió. Digamos que no aguanta nada. Y eso quiere decir que podrían haber usado proporciones muy bajas en la tierra siendo efectivo. Y estamos trabajando con muestras arqueológicas que tienen 2000 años. Entonces el petróleo no deja de ser un material orgánico que se va degradando a través del tiempo. Entonces es bastante normal que encontráramos vestigios muy, muy pequeños de bitumen. Pero eso los encontramos en los materiales constructivos, no los encontramos en los paleosuelos, porque comparamos suelos de la misma época. Si fuera contaminación ambiental, porque el río acarea petróleo a la hora de pasar por la chapopotera, debería haberlo encontrado en los paleosuelos y no los encuentro en los paleosuelos. Los encuentro en los residuos de bitumen arqueológicos y los encuentro en los materiales constructivos, no en el paleosuelo. Entonces, sí sabemos que hubo una adición intencional del material, pero no sabemos todavía exactamente cómo procesaban el material para mezclarlo a la tierra. No se ve, a ojo no lo ves. Se ve tierra. ¿Crees tú que la cantidad, la proporción de arcilla que dices que es mayor a lo que recomiendan hoy las normas de construcción en barro, tenía que ver justo con esa mezcla? Ese es interesante porque yo he leído manuales y dicen que recomiendan de echar asfalto en tierras arenosas, más que en arcillosas.
Y al contrario, yo lo que veo que sí se la echaron en tierra arcillosa. Yo tengo pocas arcillas activas, tengo muchísimos finos, pero parte de ellos probablemente son alófanos y amorfos, porque son barros de origen volcánico. Entonces, a lo mejor, bueno, a ellos les funcionó muy bien, por eso está ahí todavía el edificio, 2000 años después, vaya. Entonces, habría que empezar a ver cómo funciona, estamos en la determinación todavía del tipo de arcillas, justamente porque hay algo de esmectitas, pero hay mucha aloicita. Y entonces la aloicita es un barro derivado de depósitos volcánicos que no es muy expansivo, entonces relativamente bueno, aunque en campo se comporta de manera expansiva, porque cuando tengo depósitos de barro en las secas se parte y en las aguas se infla. Entonces ahí en la definición de arcillas todavía estamos trabajando, pero de que le funciona, el asfalto le funciona muy bien. Los muros experimentales hechos con tierra local, con bajas proporciones de asfalto, aguantan re bien. Y empezamos los experimentos en 2013, entonces ya tienen 7 años. Y tenemos monitoreo continuo hasta la fecha. Muchas gracias. Muy bien, adelante, Tonatiu. Hola, Nick. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Hola, hola. Un gusto. Aunque trabajamos en Oaxaca juntos, no conocía tu trabajo y en verdad estoy emocionado porque no sabía lo mucho que influía la antropología. Mi pregunta rápida, ¿podrías describirnos un poco el proceso de cómo lo hicieron ustedes y cómo piensan que se hizo el adobe en el hoyo? Nunca lo había visto y me llamó la atención hasta para hacer una prueba con mis alumnos en la universidad. Se van a divertir. Está todo detalladamente publicado en la memoria del CIACOT de Bolivia de 2017. Entonces lo puedes bajar de internet. Ahí está todo detallado. La hipótesis salió a raíz de la forma mejorada de los adobes que teníamos y hicimos reproducciones tratando de utilizar las herramientas disponibles en la época prehispánica. Entonces usamos un omóplato de res, porque debería haber sido un omóplato de venado, pero no conseguía el venado. Y con eso hicimos el hoyo, varios hoyos de tamaño regular. Y lo que sí tuvimos cuidado, porque así nos daba el adobe arqueológico, que las paredes largas eran verticales, pero las paredes de las testas están en ángulo. Y así lo hicimos, y cuando desmoldamos nos dimos cuenta que era necesario, porque la testa en ángulo permite meter el omóplato y poner el adobe de canto. Y no se rompe el hoyo. Porque si hubiéramos hecho el hoyo perfectamente rectangular, a la hora de tratar de sacarlo de la tierra, la testa se hubiera maltratada. Y los cantos deben ser planos porque es donde uno lo pone a secar. Entonces, a la hora de hacer el experimento nos dimos cuenta que la forma del adobe arqueológico tenía mucha lógica y permitía hacerlo en hoyo. Entonces, esa es la ventaja, que no hay que hacer moldes, pero puedes decirle a la población, mira, yo quiero a pie de obra dentro de 6 meses tantos adobes de ese tamaño, y le entregas a todos un hilito con 4 nudos. Largo, ancho, alto. Y cada quien puede ir a su casa y hacer los adobes comprometidos. Y sabemos que tenían hilo porque es una zona altamente productora de algodón. Y tenemos también improntas de los techos de bajareque que están amarrados con cuerdas de algodón. Muy bien, gracias, Ani. Y nada. Muy bien, sigue, ahí está Dulce, por favor, Dulce. Gracias, Ramón.
Anix, felicitarte definitivamente, maravilloso todos los conocimientos que nos has compartido. Tengo una inquietud. Estuve leyendo algo de arqueología en Centroamérica, en Nicaragua, y me di cuenta que también el bajareque y también en la joya de Serén, que vos lo mostraste con la tierra apisonada, también allí hay muestras y hay restos de bajareque, de una estructura de madera recubierta con tierra en ambas caras. Y acá en Nicaragua se han encontrado restos, pues no hay realmente, no se ha encontrado una pared ni de siquiera de centímetro, pues, sino que pedazos, pequeños pedazos de bajareque con la marca de la vara de madera. Esto es arquitectura de tierra también y es prehispánica. ¿Qué datos tenés al respecto? Ahí hay un poquito una controversia. Hay gente que considera que el bajareque sí es de tierra, en general en Protera lo consideran, pero es como que discutible, es una técnica mixta donde la estructura portante es la madera y el barro nomás está revistiendo lo que es la estructura portante, entonces hay que ver. En el caso de la joya no encontré evidencia de muros de bajareque, lo que fue son los techos, entonces encontré los barros con improntas, pero era para los techos. Entonces levantaban las paredes de adobe y luego ponían en una estructura de vigas, travesaños, una cama de cañas y sobre la cama de caña colocaban 3 o 4 centímetros de barro muy desgrasado con zacates, que era el revestimiento del techo. Me refería a la joya de Serén en El Salvador. En El Salvador hay paredes, está súper bonito porque como quedó tapado con la ceniza, está muy bien conservadas las paredes, casi a altura de hombre, y ahí sí se ve cómo usaron varas entretejidas que se amarraban de las columnas de tierra apilada y luego se revestían con barro. Y en ese caso, al contrario de los techos, la pared tiene improntas de lado y lado. Y arqueológicamente eso se reconoce porque normalmente va a haber huellas de poste que se fijan, ya sea en la tierra de la superficie, ya sea en el basamento construido donde pusieron la casa de bajareque. Es muy común encontrar fragmentos de bajareque en excavaciones arqueológicas, sobre todo cuando los edificios se quemaron. Porque a la hora de quemarse la estructura de madera queda cocido el barro. Si no está cocido, lo más probable es que los arqueólogos no se den cuenta que se están llevando una pared de bajareque. Si queda la tierra cruda, porque no se dan cuenta, no están entrenados para reconocer arquitectura de tierra en la formación de arqueología, no nos enseñan bien a reconocer un adobe, a reconocer bajareque. Si acaso van a encontrar las huellas de poste, lo que pasó en el caso de Paquimé, donde el arqueólogo encontró al pie de los muros las huellas de poste que él indica que fueron los soportes del encofrado. En el bajareque lo que se tiene que encontrar son las huellas de poste con fragmentos de bajareque de lado y lado. Y sí, es muy común encontrarlos y generalmente, cuando menos yo no lo he encontrado en sitios mayores. Joya de Serén sí hay, pero Joya de Serén era una aldea, no es un centro administrativo, vaya, es una aldea bonita, muy bien conservada gracias a las cenizas del volcán Iropango. Bueno, es el otro volcán, es otra erupción, pero no, es decir, es arquitectura, digamos, modesta, es arquitectura de aldea. Bueno, muchísimas gracias por la aclaración. De nada. Va a pasar, bueno, directamente a Irene Laveris que pregunte, pero antes voy a hacer una pregunta de Facebook. La arquitecta Flor Cantón pregunta que si en algunos lugares de esto de México se encontraron evidencias de estucos
o todo ha sido con barro? Hay evidencia. Lo que decía, la tradición del altiplano, trabajan con zoclo de piedra, con muro de adobe, recubierto de estuco. En la costa del Golfo es mucho más raro, pero cuando menos en el caso de Las Flores, en Tamaulipas, es arquitectura de barro recubierta de estuco. Y también en el sitio de Cerro de las Mesas, excavaciones de los años 43, donde muestra arquitectura de tierra recubierta de estuco. Entonces, sí se da. Lo que yo he excavado, todos son recubrimientos de barro, muy arcillosos, pero sí hay sitios que demuestran arquitectura de tierra con recubrimientos de estuco. Pero el estuco es igual que el barro, vaya, empieza desde arriba y corre sobre toda la superficie del edificio. No lo cortan. En la arquitectura moderna, los repellos se hacen hasta lo último y normalmente hacen la pared, y después hacen el piso interior y bueno, el piso exterior, pero no son unidos, son empatados. En el sistema prehispánico, el repello va corrido, desde lo último y empiezan de arriba y hasta que terminen afuera. Muy bien, muchas gracias. Irene, adelante, por favor. Buenas tardes. Bueno, yo no había pedido la palabra, pero Ramón me quiere hablar. Gracias. Estabas en Facebook preguntando. Gracias, Ani, que muy linda la presentación. Siempre aprendo mucho de ti. Eres mi madrina, así que estoy streameando. Yo lo que quería comentar que la pirámide de Acapana, que los arqueólogos reconocen como una estructura de piedra, en realidad tiene todo el interior hecho de arcillas de diferentes colores, y me llamó mucho la atención lo que tú dijiste, que se hacen de diferentes tierras para su estabilización. Sí. Bueno, lo que se ha interpretado por los arqueólogos bolivianos es que de diferentes lugares, las diferentes comunidades traían diferente tipo de tierra. No sé desde qué punto de vista tiene más lógica lo que tú dices, de que se mezclan las diferentes tierras para la estabilización de la estructura. También tienen, digamos, muros internos de piedra que maneja la presión de los volúmenes de la tierra para no desbordar los muros de piedra externos, ¿no? Ahí quisiera preguntar, lo de las diferentes texturas, es posible que deben haber traído la tierra de distintos bancos. Si los bancos estaban en distintas comunidades, no dudo que pues agarraban las comunidades, pero había un maestro de obra que decía, ahora tú, y ahora tú, y ahora tú, porque si no hubieran hecho una parte de una textura, otra parte de otra textura, y no, hay como que una lógica de irlo entreverando. Y eso es lo que luego hay que pedirle a los arqueólogos que por favor le pongan cuidado y hagan el esfuerzo de dibujar todos los detalles. Lo otro de las paredes internas, habría que averiguar bien que no sea una subestructura, que sí sea sistema constructivo, porque están los dos. Porque es muy común en América de que como la construcción va creciendo, se abandona una etapa constructiva, se desmantela parte de la superestructura y luego construyen encima. Entonces, las celdas de relleno son sistema constructivo, vaya, las construyen con la idea de que contengan el relleno. Pero luego, si es parte de desmantelamiento de edificios preexistentes, ahí estarán los muros que harán la misma función, pero están recuperando edificios construidos antes. No, estos en Acapana son celdas estructurales, porque tienen otro manejo de los sillares. Sí.
otra forma y tienen enganches así para mantener presión de los muros. Yeah. ¿Me mandas la información ahí, el dato arqueológico, la referencia? Y en Pumapunku, que es un poco más tarde que Acapana, ahí ya no se manejan las arcillas de diferentes colores, sino ponen piedras bolas, o sea, los redondos del río, como incrustaciones dentro de la estructura de tierra. Y eso ha sido el manejo de la masa, digamos, del volumen de tierra. Okay. Y con revestimiento de piedra igual. Sí. Sí, eso sí. Sí, hay mucha. Hay mucha arquitectura de tierra que uno cree que es de piedra porque afuera hay piedra, pero... Yo quiero una última duda que me surgió, Anik. ¿Sí me escuchas? Sí, adelante, por favor. Sí, gracias, Ramón. Estos estucos de los que habla, sobre todo los que se han encontrado aquí en Tamaulipas y en el Tajín, el compuesto de estos, ¿utilizaban la concha del ostión triturada? ¿Es cierto esto o es una falacia? No, en Las Flores sí es concha quemada. En Tajín se decía que era concha quemada, pero hay depósitos de cal cercanos al sitio, entonces ahí sí era cal de mina, vaya. Explotaban la cal y la quemaban para hacer los estucos. En el caso de Las Flores dicen que sí encontraron las fragmentitos de concha y de nácar que se ve todavía dentro de la cal, entonces ahí sí es cal de concha, pero en Tajín no, y ahí usaron estucos descaradamente, capas, 30 centímetros de capas de estuco, lo tenían a la mano, de veras era muy práctico de tenerlo. Excavé en Tajín y es brutal, vaya. Sí. La cal era barata. Teotihuacán la cal se pone 1 milímetro porque la tenían que traer de Hidalgo y era muy cara. Pero en Tajín les valía. Ponemos otra capa, 1 centímetro de diámetro, 2 centímetros. Era impresionante. Ok, gracias. Pues bueno, parece que hoy llegamos al final de esta extraordinaria charla. Los esperamos. Bueno, agradecemos primeramente a Nil por este esfuerzo que hizo pese a todo el trabajo que tiene, brindarnos esta charla que son temas que casi no escuchamos, no estamos acostumbrados. A Nil, muchas gracias. Nada. Y Gracias a ustedes, aprendí mucho de ustedes. Bueno, los invitamos el próximo viernes 9 de octubre a escuchar a la arquitecta Natalia Jorquera de Chile con la charla Patrimonio de Tierra y Terremotos. Muchas gracias.